I'm super excited to be here with you guys today. Estoy muy emocionado de estar juntos esta tarde. It's always such a blessing to be up here, to be blessed by God, to have this opportunity. Es una bendición poder tener la oportunidad de predicar su palabra. And so I always get like a rush of energy on Sundays because I know I'm going to be preaching. Siento un fluir de energía, de pasión, de saber It's que like when the Seahawks come out of the tunnel ready for a game, right? And they're es just como like cuando excited nuestro and they're equipo like, local de that's fútbol how I americano va por el túnel y sienten esa emoción. I got so much energy today. On the way here, Tommy and I were driving, and I just like randomly, I was like, just to get all the energy out. So, Dice, estaba con mi hermano y me emocioné de saber que just to get some of the energy out. But I think we have a great message today, and it's not for me. I'm the one literally up here bringing it to you, but it's a message from God. es un mensaje de parte de Dios, de su palabra que vamos a poder explorar en esta tarde juntos. And that's steps to live a focused Christian life. Y el mensaje se titula Pasos para vivir una vida cristiana con enfoque, enfocado. And I don't know your personality. I don't know how you're able to focus, but for me, I find it that it's the worst feeling when I just can't get focused on something that I'm trying to accomplish. Cuando hay algo que necesita nuestra atención y necesitamos concentrarnos, a veces es difícil enfocarse en un mundo de tantas And distracciones. I don't know about you guys, but for me to get to that place where I can focus, I need to sit down, I need to go to my desk where it's quiet, put my AirPods on and listen to music, and then I'm able to focus and to dial in to the task at hand. Por ejemplo, cuando tengo un trabajo que hacer con mi trabajo, necesito estar en un escritorio limpio, enfocado, quizá poner cierta música y mi mente empieza a funcionar y a enfocarse en el trabajo que tengo que hacer, que realizar. But when you're living in distraction, a lot of things going around you that are distracting you, it's hard to live life. And when you're doing that, when you have that lifestyle, it's even easy to mess up the simple, easy things. Y cuando vivimos en un mundo de tantas distracciones, tanto ruido alrededor de nosotros, tantas cosas que compiten por nuestra atención, es difícil enfocarnos en lo que tenemos que hacer. I want to give you a quick example of that. Quiero darles un ejemplo. So I carpool to work with a friend. Dice, voy con un amigo al trabajo juntos en el mismo auto. His building that he works at is about 10 minutes away from where I work. Su edificio donde él trabaja es 10 minutos de distancia de donde yo trabajo. So when I drive, I drop him off at his work, and then I drive to my own work. Entonces lo dejo en su edificio y luego voy a mi trabajo. And on the way home, same thing. I pick him up from his work, and then we go En home el together. regreso igual, lo recojo de su edificio y vamos So juntos. I remember specifically this one day, I'm driving down the street, and there had been just so much going on in my life, distractions everywhere. And that day was specifically hard for me at work. There was so much stress that day. Recuerdo que estaba manejando un día con muchas cosas de cambios en mi empresa, en el trabajo que estoy haciendo, y había muchas distracciones en mi mente. And so I'm driving home, right? I'm Y driving estoy home. manejando a mi casa. And then I'm like 25 minutes into my drive home. Y estoy 20 a 25 minutos And manejando. something just doesn't feel right. Y hay algo que me doy cuenta que digo, hay algo que me falta. And then I look over at the passenger seat. Y volteo hacia And el I'm like, pasajero. Y digo, "Tim!" ay, se me olvidó recoger a mi amigo que I quería forgot my recogerlo. friend Tim at his work. I never went to pick him up. Nunca lo fui a recoger, ya venía de regreso y lo dejé allí trabajando. And so, of course, I turned around. I went all the way back. Then I picked him up. I'm like, I'm sorry. He was fine with it. But it's the same thing in our Me lives. regresé, me disculpé, todo It's the estuvo same bien. thing in our lives. When there's so much distraction, it's hard to do just the easy things. Y lo mismo pasa en nuestras vidas, en las cosas que son importantes o en nuestra vida espiritual, que cuando hay muchas distracciones, cosas que nos preocupan, es difícil enfocarnos en las cosas que deberíamos enfocarnos. So I want to talk to you today about a tactic that the enemy uses to get you to live a distracted life. Quiero compartir acerca de algunas tácticas que nuestro enemigo Satanás utiliza para distraernos de estar en el centro de hacer la voluntad de Dios. The enemy will work so hard, will do anything in his power to get you distracted on this, that, and the other. Satanás va a trabajar para distraerte con un problema, con otra cosa, para que no te enfoques en Dios. And if you don't understand what I'm saying, I'm going to show you a visual of what I'm talking about right now. Quiero mostrarles una excelente ilustración de esto. So this is a man right here, right? NBA player,
about to shoot a free throw in the NBA playoffs. Ese es un jugador de básquetbol de la Asociación Profesional de Basquetbolistas, NBA, y va a tirar un tiro libre. And you can see all the distraction that is in front of him, all the noises you can imagine. So much distraction in front of him as he's trying to shoot that free throw. Y está en la cancha del enemigo y todos los fans del equipo contrario están haciendo el gran escándalo, el gran ruido con letreros para que falle ese tiro. And that's what the enemy is trying to do in your life. Y eso es lo que Satanás trata de hacer en nuestras vidas para que no vivamos una vida enfocada en las cosas que importan y en el reino de Dios. He wants you to get your eyes to look at things that you shouldn't be looking at. He wants you to focus on things that you shouldn't be focusing on. Satanás quiere poner distracciones para que tú enfoques tus ojos, tu vista en donde no deberías estar viendo o poniendo tu enfoque. I want to talk to you today about living a focused life, a deliberate life, a disciplined life. Quiero compartir cómo podemos vivir una vida de enfoque. I want to pray before we get into it. Vamos a orar. Lord, thank you for another day of life. Lord, thank you for giving us life just so that we can be here, Lord, in your presence. I ask you for every person, every soul, Lord, open up our hearts, open up our minds so that we may let you reside in our hearts, and may we take with seriousness the focus that we need, Jesus, in this life to fight, to run the race and to win it, Lord, so that we can grow spiritually and help others and encompass everything that you ask of us, Jesus. In the name of the Lord, amen. Padre, tú sabes cuántas distracciones hay en nuestra vida y pedimos en el nombre de Jesús que este mensaje nos motive, nos lleve adelante para vivir vidas enfocadas en ti, en tu reino, vidas en las que tenemos satisfacción, paz, que vivimos dentro del centro de tu voluntad. Usa tu mensaje, usa esta palabra para motivarnos, Señor, y hacer cambios positivos en nuestra vida. Toca la vida de aquellos que ni siquiera tienen un enfoque en ti y que entiendan que tú eres el propósito de la vida. En el nombre poderoso de Jesús oramos, amén. Amen. So you might be wondering today, why is this important to my life? Why, honestly, why should I care, right? Quizá te preguntas, bueno, ¿por qué es importante para nuestra vida esto? ¿Por qué me debería importar vivir una vida espiritualmente enfocada? Here's why. Eso es por qué. When you live a focused, disciplined lifestyle, you will walk into your God-given potential. Porque cuando tú y yo vivimos una vida disciplinada, enfocada en las cosas que importan, solamente así podemos alcanzar el potencial que Dios ha puesto para que nuestras vidas alcancen ese potencial. This will enable you to live your best life. Esto nos va a ayudar a poder vivir la mejor vida que podamos vivir porque fuimos creados por Dios. If you speak English, you probably know of like the hashtag living my best life, right? That's going to be hard to Sí, translate algunos into English. en la cultura americana hay en las redes sociales hay algo que dice viviendo mi mejor momento de mi vida. Yes. And so you see like people and they're taking the picture and they got the duck lips and they Y say hay that's gente- living their best life. Gente que se toma su selfie y para la trompita y pone los besitos y diciendo viviendo mi mejor momento de mi vida. But listen, when you walk in this distraction, and there's so much around you, you're never going to be able to fulfill that thing that God has for your life. Cuando no nos enfocamos en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, va a haber muchísimas cosas en las que nos van a robar la atención y vamos a enfocarnos en cosas que no importan, que nos van a distraer de alcanzar el propósito de Dios para tu vida y mi vida. And I'm just believing today that there are three things that are going to jump out at us as we read these verses in Colossians Y vamos that we a- can apply directly to our Vamos a lives. explorar un pasaje en Colosenses capítulo 3 que nos habla de este tema y nos muestra tres cosas que tenemos que hacer para vivir esa vida enfocada. So here's the first thing that Paul said to do, and that is, number one, to live sincere. Write this down. Live sincere. La primera cosa que tenemos que hacer es vivir con honestidad, vivir con una vida sincera delante de Dios en lo que hacemos, no con doble cara. So our verses today are Colossians 3:22 through 24. Nuestro pasaje en la Biblia lo vamos a poner en la pantalla y el que quiera tenerlo en su Biblia lo puede buscar también. Colosenses capítulo 3, verso 22. And verse 22 says this, bondservants. Dice, siervos. And then, okay, I'm going to stop right there. Okay, so if I'm someone new in the audience today that's been to church for the first time and I see this bondservants, aka slavery, I'm like,
I'm bowing out, you just lost me right there because that's not something that I condone. That's not something that I'm okay with. And the fact that it's in this, you just lost me. En la Biblia encontramos a veces situaciones del contexto histórico en que fue escrita la Biblia, como por ejemplo en este caso, un mandato a los siervos, aquellos que eran esclavos. Y en el mundo en que vivimos, donde hay gente que se opone a Dios, a su palabra, lo ven como algo que los pierde y dices, a ver, espérate, ¿cómo es posible que la Biblia ande hablando de la esclavitud cuando la esclavitud es algo tan malo? So before we move forward, I want to give this word right here historical context. Antes de avanzar es importante que entendamos el contexto de este pasaje. Because slavery is not something that we take lightly, right? Porque- Nobody here does that. Of Porque la course not. esclavitud sabemos que es algo que no es correcto, que un ser humano sea puesto bajo servidumbre de otros. And I think when we think of slavery, we think of American slavery, people that were ripped out of their villages from Africa, and their wives were raped, and their kids were killed, and they brought them to America and enslaved them and worked them, and they were never able to escape that life. That's the type of slavery that I think comes to our Y minds. pensamos en la terrible maldad moral que ha sucedido en esta tierra, donde desde la antigüedad algunos pueblos esclavizaban a otros, o en Estados Unidos que fueron a lugares, aldeas en África y trajeron esclavos a la fuerza a costa de matar a varios, de separarlos de sus familias. Sabemos que moralmente delante de Dios eso es algo incorrecto. But in this time and place, when Paul was writing these words, Pero cuando Pablo escribe esta carta, la iglesia que se encontraba en un lugar, una ciudad que se llamaba Colosas, I can tell you that the majority of slaves were due to transactions, not to the fact that they were ripped or stolen or kidnapped from a village or somewhere. una tercera parte de la gente era esclavo, era vivir un estilo de vida de servidumbre debido a transacciones comerciales o a deudas. Most had to repay debts, right? So what did they do? They became bondservants to their slave master. Muchos de ellos tenían que pagar deudas y decían, no te puedo pagar la deuda de lo que me prestaste, pero voy a trabajar para ti 2 años o 3 años, dependiendo del tamaño de la deuda. También había esclavos de guerra, pero en este caso era una situación de la cultura romana. Imagine you're somebody who's trying to grow crops. Maybe you need seeds, right, to grow your crop. Imagínate que eres una persona que necesitas semilla para tus And cultivos. maybe you had one bad season, so you couldn't repay your debt. So and then you had a second one, couldn't repay your debt. A third one, couldn't repay your debt. Eventually, you have a debt that accumulates. Y si vives de la agricultura, por ejemplo, y tus cultivos no se han dado por razones que sea, te metes en una deuda grandísima que no puedes pagar. And so what did they do? They would go to that person. They essentially make a deal with them. I will work for you for X amount of time, depending on how big the debt was. And it was never longer than 7 years. So it's a lot different than how we think of it. Sí, entonces en ninguna manera la Biblia apoya la esclavitud, solamente está hablando de una situación real donde la tercera parte de la población tenía que trabajar para otras personas, algo muy parecido a nuestro tiempo también. Y Pablo les dice cómo deben comportarse en esa relación de servir. But listen, Paul had a bigger picture in mind when he was talking about this. Pablo nos estaba hablando cómo debe ser nuestra actitud delante de Dios en lo que sea que hagamos. He was encouraging them in that place in time to make the best out of their situation. Pablo estaba, y eso en nuestras vidas también, Dios quiere, cualquiera que sea la situación que nos haya tocado vivir, aunque no sea perfecta, Dios quiere que en esa situación imperfecta en la que tú te encuentras en tu vida, en tu relación económica, sea lo que sea que es imperfecto, que tú saques lo mejor con tu relación con Dios y tengas gozo y alegría en medio de tu situación difícil. But it's important to understand that the Bible in no way, shape, or form condones slavery in any way. Y es interesante entender que Dios valora la libertad y los valores humanos más básicos que Él nos dio, la moralidad que viene de Matter Él. of fact, Deuteronomy 23 says that if a slave has taken refuge with you, to not return them to their slave En master. el libro de Deuteronomio dice de que si un esclavo había tenido refugio contigo, que no lo regresaras y que cuidaras la vida de esa persona. Paul himself said, if you can get your freedom, go and get it, gain it. Sí, en 1 Corintios 7 Pablo habla a los que eran esclavos en la época romana y le dice, ten contentamiento cualquiera que sea tu situación, pero si puedes ganar tu libertad, lucha por ganar tu libertad. And that was because Paul, what his focus was their souls, their spiritual lives, what was beyond this earth. That's what he really worried about, and that's what we see here in Y this la palabra de message. Dios siempre quiere que nos enfoquemos en las cosas que trascienden esta vida, aunque en esta vida nos haya tocado vivir una vida imperfecta, que aprendamos a depender de Dios y a tener gozo
cualquiera que sea la situación que vivamos. Okay, so we thought that would be a good idea to give an explanation of this word before we move Y on. pensamos que era importante explicar el contexto de esta exhortación de Pablo a nuestras vidas y de Dios a nuestras vidas. En Colosenses 3. So it says, bondservants, obey in everything those who are your earthly masters, not by way of eye service as man pleasers, but with sincerity of heart. Dice, siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solamente cuando ellos los estén mirando para quedar bien, sino de corazón sincero por respeto al Señor. So sincerity, what is sincerity? ¿Qué es la sinceridad? Porque ese es el primer punto para vivir una vida enfocada, vivir una vida sincera. Genuineness, authenticity, being a sincere person. There's nothing worse than a disingenuous person, right? A disingenuous thank you, a disingenuous I'm sorry. Ser una persona sincera es una persona genuina, auténtica, que lo que decimos con nuestra boca es lo que sentimos en nuestro corazón, que no estamos fingiendo la relación con la gente que saludamos o lo que somos. So Paul is saying, no. Be a sincere person. Don't give eye service. Si Pablo nos dice, cualquiera que sean las cosas que tú haces, hazlas de corazón, con sinceridad. No finjas o no pretendas ser algo diferente o tener un corazón corrompido y poner una cara de sonrisa por fuera, ¿no? Paul likes to use this phrase. He also uses it in Ephesians 6:6. Pablo utiliza esta palabra también en Efesios 6:6. So eye service. What is eye service? ¿Qué significa agradar al ojo, agradar al ojo? Eye service is when I do things so that they look good, so that they sound good. Agradar al ojo es cuando hago cosas para yo verme bien solamente, no porque me nacen, no porque son reales, sino porque quiero que tú tengas un buen concepto de mí. So I'm doing things that they look good and they sound good, but in my heart, I'm concealing something else. Hago cosas que en el exterior se ven bien, pero en realidad en mi corazón estoy ocultando algo. So I make my boss think that I'm working hard, or I make those people think that I like them, but in my heart of hearts, I'm hiding something different. A mi jefe le hago sentir de que trabajo muy duro, de que me importa mucho mi trabajo, pero en realidad en cuanto se da la media vuelta me siento y no hago nada. Watch here what it says in Psalms 55. Watch what this lifestyle will get you to. Hay un pasaje en el Salmo 55 que habla de falsedad, de hipocresía, de no ser sincero. It says, his talk is smooth as butter, yet war is in his heart. His words are more soothing than oil, yet they are drawn swords. Dice, usan palabras más suaves que la mantequilla, que es súper suave, pero sus pensamientos son de guerra. Usan palabras más suaves que el aceite, pero no son sino espadas afiladas sus palabras. So I'm saying one thing, but my heart shows something else. I feel another thing. Vivo solamente para la apariencia de otros, pero en mi corazón en realidad no hay paz y no hay suavidad, sino hay amargura, hay guerra, hay odio. I want to give a good impression. I want it to look good. I want it to sound good, but war is in my heart. Quiero sonar bien para no ser criticado o para ser aceptado, pero en mi corazón en realidad hay guerra. When this is the case, your heart is not in the right place. It's no good Si where it's alguna vez at. te encuentras en una situación así, tienes que sentarte a hablar con Dios y analizar tu corazón, porque tu corazón no está en el lugar correcto. God tells us that we have to be very, very careful with our hearts. Dios nos dice que debemos ser muy cuidadosos con nuestro corazón. Proverbs 4:23 says, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. En Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas que tú guardas o cuidas o valoras en tu vida, guarda tu corazón, porque de tu corazón mana tu forma de vivir y tu diario vivir. Above all else, guard your heart. Sobre todas las cosas que tú cuides, que tú valores, el dinero, lo que sea, nada vale más que cuidar lo que permites que entre o haya cabida en tu corazón. Because your life is not determined by your head, it's determined by your heart. Tu vida es determinada por las cosas que permites en tus emociones, tus sentimientos. So the first thing that Paul says is be sincere, right? Dice, lo primero que la palabra de Dios nos dice en este pasaje es sean sinceros. But then at the end he adds, live sincere, of course, sincerity of heart, but fear of the Lord.
Y después de hablar de que vivamos una vida de sinceridad, o sea, que alineemos lo que nuestra boca habla, lo que nuestros pensamientos piensan, lo que nuestro comportamiento con lo que hay en nuestro corazón, una vez que estamos alineados en no fingir, en no poner caretas, hipocresías, hay una segunda cosa que nos dice que tenemos que hacer, que es tener temor del Señor. So wait, stop, A right? ver. I thought the Bible says that God has given us a spirit of power and a spirit of love and sound-mindedness. How am I supposed to fear God? La palabra de Dios nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. And that's because God has not given you a spirit of fear, but He has given you fear. Dios no te ha dado un espíritu de ser cobarde o de vivir una vida temerosa, pero cuando la Biblia habla del temor de Dios, está hablando de otro aspecto. In fact, Proverbs 1:7 says that the fear or the respect of the Lord is the beginning of wisdom. Translation, when you really begin to fear God and to have that respect for Him, that's when you'll begin to walk wisely in Cuando your la life. palabra de Dios habla del temor de Dios, es el respeto profundo de saber que hay un Dios que hizo el mundo, que un día vamos a estar delante de Él dando cuenta de nuestra vida, que Él es Dios y nosotros no, y que debemos respetarlo profundamente. Dice Proverbios 1:7 que ese respeto y reverencia a Dios, devoción a Dios, es el principio de una vida sabia, de una vida de sabiduría. So he says, be sincere and have some fear of God. And that's point number 2. Live with reverence for God. El segundo paso para vivir vidas enfocadas el primero es vivir una vida honesta, una vida con sinceridad, alineada, sin hipocresías. La segunda es vivir una vida donde tenemos reverencia o respeto a Dios. You and I, we both need reverence for God. Todos necesitamos tener reverencia o respeto hacia Dios. And look, I'm all for the hoodie guy, I'm all for the shorts guy, and the guy that says, Jesus is my bro, he's my guy. And listen, I'm the same way. Jesus is my friend too, but look, He is bigger than that. He is bigger than a friend. I am His servant, and He is my Lord. En la cultura americana a veces hay el contexto de decir, oh, Jesús es mi mejor amigo, pero utilizando una palabra que es como muy llevado con Jesús. Pero lo que dice es de que va más allá que eso. Jesús no solamente es mi cuate, Jesús es el Señor de la vida, el creador de todo lo que existe, el que ha venido, el que resucitó y venció la muerte y que vendrá nuevamente a juzgar a los vivos y los muertos, y su reino no tendrá fin, dice el credo. He is my Lord, and I am in His court. Él es mi Señor y yo estoy delante de su presencia en sus atrios, postrado ante su santidad. We know who's in control. We know who has the power. We know who is almighty. We know who has given us eternal life, who is our creator. Dios tiene todo el poder, Él es nuestro creador, Él es el juez, el rey de reyes, el señor de señores. That should bring some respect from us towards Him. Es importante vivir vidas con respeto a Dios, que no tomemos a Dios como un juego o como a la ligera, o ay, cabo está Diosito, sino entender su majestad y su poder y que somos nada delante de su presencia, que nuestra vida depende de Él. We need to realize and we need to live our lives in a way that we're thinking, Lord, we know that You are able. You take mountains and You throw them into oceans. You take the Red Sea and You split it wide open. Señor, tú puedes mover montañas, tú abriste el mar rojo en dos para que tu pueblo pasara en seco. Esa es tu gloria y ese es tu poder. My God has all the authority. He has all the power. He is in control of us. Nuestro Dios tiene todo el poder, toda la gloria. Él puede hacer más por tu vida cuando tú lo buscas en una oración que trabajando duro un año desenfocado de Dios. And so when I come before God, I don't treat Him just like anybody else. I don't treat Him like somebody that I already know. I come before Him and I'm in reverence and I bow to His throne because He is God and I am not. Cuando vamos delante de la presencia de Dios nos arrodillamos y entendemos, Señor, vengo delante de tu presencia con profunda humildad, con reconocimiento de que soy, como decía Isaías, ay de mí que soy un hombre inmundo, sucio, de labios sucios, inmerecedor de estar delante de ti. So we need to have a respectful fear of the Lord. Tenemos que tener un respeto, un temor reverente de Dios, una conciencia de su majestad y de nuestra pequeñez. I love the story of King Nebuchadnezzar in Daniel chapter 4. En la Biblia se narra la historia de un rey verdadero que
que existió en Babilonia, un rey de un imperio inmenso. So King Nebuchadnezzar's on his balcony, right? And he's walking around, he's looking at everything he's created, and he's like, oh my goodness, am I not killing it? Am I not doing great? Look at the people that are mine, look at the clothes that I'm wearing, look at everything that I have built. I am killing it. And in that moment, boom, God strikes his life. En Daniel capítulo 4, este rey que había alcanzado, conquistado a muchas naciones, dice, mira qué maravilla, todo lo que pueden ver mis ojos es mío, el reino que he construido, lo que he podido hacer yo, enfocado en sí mismo. Y en ese momento es interrumpido por Dios, humillado por Dios, y cae su mente en un estado de locura y de humillación. And all of a sudden, his hair starts to grow like an animal. His nails start to grow like an Y animal. pasan los meses y queda descalificado del reino y termina comiendo como si fuera un animal con sus manos y le crecen las uñas y no quiere que lo toquen y le crece el pelo. Termina en un estado de humillación terrible. And it says that when he's in the forest, finally one day, broken down, beaten down, suddenly he points his eyes towards God, towards the heaven, and he says, you know what? You are Lord. Now I understand the power that you have. Y de repente en un momento de conciencia, que vuelve su conciencia, se encuentra con sus uñas negras y sucias, largas, su pelo largo, apestoso, sucio, y dice, reconoce y se acuerda de cómo se jactó de su gloria sin darle reconocimiento a Dios, levanta sus ojos al cielo y se arrepiente y le dice, Dios, ahora reconozco que tú eres Dios y que yo, aunque sea el rey más poderoso del mundo, soy nada delante de tu presencia. Qué triste, porque en nuestras vidas no hay necesidad que seamos humillados así. Eso nos puede pasar a nosotros también, que caemos. Dice la Biblia que después después del levantamiento viene la caída. And in that moment, right then and there, he gets restored back to having the fear of God. Y en ese momento, reconociendo su posición, regresa y es restaurado como rey de Babilonia. And this happened, listen to this, because the fear of the Lord will allow you to walk in the wisdom of God. Y eso es muy importante. Cuando tú y yo tenemos reverencia a Dios, eso te va a abrir las puertas a que camines una vida dando pasos inteligentes y sabios, viviendo en la sabiduría de Dios, porque tienes el temor de Dios. So he says, guys, don't live with eye service, don't be man pleasers, don't be hypocritical, have sincerity in your heart and the fear of the Lord. Y dice este pasaje, vivan con sinceridad, no solo de apariencias, aparentar a los demás algo que no son, o con hipocresías o falsos sentimientos. Sean sinceros, sometan a Dios. Tampoco significa que vas a tratar a los demás con groserías, sino significa que alinees esas emociones y pensamientos con Dios y vivas una vida sincera con respeto y reverencia a Dios. When you have the fear, like we said, respect of the Lord, you stop being afraid of what man thinks and you begin to only care about what God thinks about Una you. gran ventaja cuando vivimos vidas donde respetamos a Dios y vivimos para Dios es que empezamos a vivir, ya no preocuparnos tanto en qué van a pensar los demás y será que no les agrado, y teniendo temor de lo que opinan los demás de ti, empezamos a vivir una vida enfocada en lo que piensa Dios de nosotros. This leads me to my next point. I love this thought. Write it down. Number 3. Este paso me encanta para tener una vida enfocada. Don't live for men's approval. Do everything for the glory of God. Vive para la aprobación de Dios y no del hombre. I'm going to read a verse here. And if you're the type of person that likes to memorize scripture, I recommend that you memorize this one. And if you don't, start here. This is a great one if you want to live a focused, deliberate life. Y este pasaje nos habla de cómo vivir esa vida enfocada, dice. So it says, whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men. Dice Colosenses 3:23, que estamos desglosándolo en este texto, este último versículo, dice, hagan lo que hagan, trabajen ¿de qué forma? Todo lo que hagamos, ¿cómo debe ser? De buena gana. ¿Como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. And I just find this so encouraging. Y esto me anima mucho. Because God is not talking about any particular job or any particular time or season of your life. He's saying, whatever you do.
Y es muy bonito porque esto se aplica a cualquier etapa de tu vida que estás viviendo, sea buena o sea mala, cualquiera que sean las cosas que haces, dices, todo lo que hagan. If you own a business, if you're a stay-at-home mom, if you're in your 20s, if you're in your 60s, whatever that you do it for God and not for Y men. esto se aplica a cualquier situación y circunstancia. Puede ser que tienes un negocio y que eres el dueño de un negocio. Puede ser que eres un empleado con tu jefe. O puede ser que eres una mamá que estás desvelada, cuidando a tu bebé, cambiando pañales o sirviendo a Dios en un ministerio de la iglesia que quizá a lo mejor no es tu ministerio ideal. Dice, cualquiera que sea lo que hagas, hazlo de buena gana como para el Señor y no para los hombres. It does us no good if I, as a servant, try to impress other servants. De nada sirve que un siervo trate de impresionar a otros siervos. What good will it do for me or for you if we try to impress other servants among us? ¿De qué serviría que un trabajador quiera impresionar a otros trabajadores? Generalmente quieren impresionar al jefe. You know, in the Bible, we see that man tried to praise Jesus, right? But Jesus, essentially, he was not looking for the praise of men. En la Biblia vemos que Jesús fue adorado y él recibió esa adoración desde que nació, que era un bebé, y después de su resurrección. Pero Jesús no vivía una vida buscando ver sus ratings o ver qué pensaba la gente de él o si la gente lo aprobaba o no lo aprobaba. Because he's like, what good do your praises do for my soul? ¿Qué ventaja puedes obtener de que otras personas te alaben o ganarte la admiración de otras personas? If I swallow and take in your praises, that's still going to leave me hollow. That's still going to leave me empty on the inside. Sí, cuando nosotros queremos agradar a las demás personas, nunca se acaba el ciclo. Siempre es una esclavitud donde siempre quieres hacer algo para agradar a los demás, en vez de vivir una vida sincera y real que no depende de si los demás te aprueban o no te aprueban. So he says, I don't need the praises of men. I need the praises of my Father. Dice, no, Jesús no vivía para la aprobación de las personas, sino para la aprobación en su humanidad, para la aprobación del Padre. If you live to have other servants acknowledge you, then you're never going to be fulfilled. You're going to be stuck in a trap. Es una trampa donde siempre vas a estar atrapado queriendo agradar a otros y nunca los vas a poder complacer a todos. Es lo terrible. Y vas a vivir una vida inconforme, incómodo, vacío, porque estás viviendo para que otros te aprueben. And the Bible says it. Matter of fact, the Bible says that looking for the approval of man, in fact, is a trap. Dice la Biblia que, o en este pasaje muestra que vivir para la aprobación de los hombres no es la voluntad de Dios, es una trampa. I don't know if you deal with approval addiction. No sé si alguno de ustedes tiene un problema de una adicción a la aprobación de otros. And I don't know if you need man's acceptance because you're afraid of rejection. O quizá tienes temor al rechazo porque alguna vez fuiste rechazado o en tu niñez y no quieres quieres que todos te reconozcan o te acepten o la gente más cercana a ti. But I just want to encourage you. Pero quiero animarte en esta tarde. God can free you. Que Dios puede darte libertad de esa atadura emocional, esa parálisis de solamente vivir para que otros te aprueben en vez de que Dios te apruebe. You don't have to live a life of looking for the approval of men, of being addicted to men. Today, you can get addicted to the approval of God. No tienes que vivir una vida esclavizado a lo que piensen de ti los demás. ¿Cuánta gente se roba de la voluntad de Dios o caen en tonterías o en pecado por agradar a la gente que los rodea, la presión social? Tú puedes ser libre y encontrar apasionarte viviendo para la aprobación de Dios. When you start living addicted to the approval of God, man will bring things your way. He'll bring things to your doorstep, to your life, and you'll say, no, I don't even need that. I'm looking for His approval, not your approval. Hay gente que cuando justo buscamos agradar a Dios, te van a tratar de llamar que te vayas a la parranda, que te van a tratar de presionar de que no seas aguafiesta o no sé, de alguna manera hacer algo que no es correcto o que sabes que te va a alejar de Dios, pero debemos rechazar eso y vivir la libertad que se tiene en vivir una vida sincera delante de Dios, haciendo lo correcto, enfocada en Dios, apasionada para que Dios apruebe nuestra vida. When you start to get addicted to God's approval, you'll start making decisions like Shadrach, Meshach, and Abednego. Hay una historia de Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel
capítulo 3. By the way, Dasa and I already call those baby names, so you can't have these are ours. Así que ya Dace y yo cuando nos casemos ya apartamos esos nombres para nuestros hijos, dice bromeando. Abednego Gastelum. That sounds good. Abednego Gastelum. But they were like, you can throw us in the furnace. Dice, hay una historia de Sadrach, Mesach y Abednego donde hubo un edicto donde el rey decía que el que no adorara su estatua del rey iba a ser tirado en un horno de fuego. Y Sadrach, Mesach y Abednego en su devoción a Dios dijeron, no podemos postrarnos delante de un Dios que no es Dios. No podemos traicionar a nuestro Dios haciendo eso. You can throw us in the furnace because you know what? I'm not living for your opinion. I'm looking for God's approval. So you can throw me in there. I will not bow my knee. Imagínate, los amenazaron con tirarlo en un horno de fuego ardiendo por no adorar una estatua. Y ellos prefirieron, sin importar esas consecuencias de muerte, adorar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Daniel, right? Daniel said, it doesn't matter what you think. I'm gonna bow my knee and pray to my Lord. Daniel en capítulo 6 también el trasfondo era de que se había prohibido que se adorara a un Dios durante cierto tiempo y el que desobedeciera iba a ser tirado en un foso lleno de leones hambrientos. Era una muerte segura, era una pena de muerte. Y Daniel abrió sus ventanas y adoró a Dios porque vivía para la aprobación de Dios y no de la gente. He said, I'm going to serve the Lord because I got some sincerity, some integrity, and some fear of God. Dice, voy a hacer lo correcto porque Daniel vivió una vida íntegra, una vida honesta, una vida que no iba a entregar sus convicciones o sus valores de Dios por lo que iban a pensar de él. El que era un gran administrador, estaba entre administradores, gobernantes, y él no iba a entregar eso. Vivía una vida sincera, una vida de reverencia a Dios y una vida enfocada en las cosas de Dios. He said, you can think whatever you want to think about me, but for me and my house, we will serve the Lord. We will give praise to Jesus. Y él estaba enfocado en servir al Señor, aunque la gente alrededor no obedeciera al rey en no adorar a sus dioses. Here's the last thing, the last one. Write this down. Y esto lo que vemos es que estos 3 pasos tienen un beneficio. Listen, living this lifestyle, incorporating these 3 steps in your life of living a sincere life, having respect for God, living for the approval of God and not man's, living this out in your life is going to have rewards here on earth and then after too. Pues, ¿cuáles son las 3 acciones que tenemos que hacer, que nos dice Colosenses 3, 22 y 23, que debemos hacer para vivir una vida cristiana enfocada en las cosas que importan y en Dios? ¿Cuál es el primero? Vivir una vida honesta, una vida sincera delante de Dios. ¿Cuál es el segundo? Vivir una vida de reverencia a Dios, de respeto a Dios. ¿Y cuál es la tercera que vimos? Vivir para la aprobación apasionados por la aprobación de Dios y no de los hombres. Y hay un beneficio práctico en nuestra vida que vamos a disfrutar. Because all of a sudden, right, when you start to live your life out in this way, when you become focused and you have an intentional life, things start to happen around your life, right? Things start to take off. Your life group begins to take off. Your relationships begin to take off. Friendships start to sprout. Your spiritual life begins to take off. No hay nada más lindo, no hay mejor lugar. Todo el mundo busca la felicidad, ¿cierto? Todos queremos ser felices. No hay mejor lugar donde tu vida puede estar que en el centro de la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios. Cuando tú vives una vida sincera, honesta delante de Dios, enfocada en Dios, con reverencia a Dios, buscando agradar a Dios y no a la gente que te rodea, el beneficio va a ser de que Dios te va a bendecir de muchas maneras. Todas las promesas de la Escritura, de que Dios dice que todas las cosas obran a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Cuando tú vives en la voluntad de Dios, vas a experimentar los frutos del Espíritu Santo. Vas a tener en tu vida amor, gozo, paz. Hay muchas bendiciones. But there's also an inheritance beyond this earth, past this life. El pasaje de Colosenses habla de una herencia que recibiremos si hacemos esas cosas. And that's going to be eternal life. Dice Colosenses 3:23, dice, porque el Señor los recompensará con la herencia, con una herencia. El 24. Colossians 3:24 says, watch how he says it. It says, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Leámoslo junto en español, todos por favor. Dice, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia,
ustedes sirven a Cristo el Señor. Okay, so inheritance? I thought we were talking about servants and masters. Es bien interesante cómo Pablo lo cambia porque estaba hablando de siervos y de amos y ahora habla de una herencia. But it's so cool because Paul flips the whole thing. No longer is he talking about servants or masters. He's talking about becoming a son, being a daughter. Pablo dice, aunque te haya tocado vivir como un siervo en esta tierra, aunque creas que eres pobre o aunque te lamentes de que te faltan muchas cosas, tú eres heredero de una herencia como si fueras el hijo de un hombre rico o de un rey. God does not call you to be a servant or a slave, or he doesn't call you a slave or a servant. He calls you a friend. He calls you a son, a daughter. En la Biblia Dios no nos llama siervos o esclavos, nos llama aquellos que estamos en Jesucristo. ¿Cómo nos llama? Hijos e hijas de Dios. Nos llama como Abraham. Podemos ser amigos de Dios porque hacemos su voluntad. And you have been grafted in to the family of God because of your belief in Jesus. Y has sido traído a una comunidad de fe que somos hijos de Dios, hermanos y hermanos en Cristo, una familia espiritual que somos hijos de Dios. And now you're a rightful heir and you have an inheritance of heaven. Y la Biblia nos dice que los que estamos en Cristo tenemos la herencia de la presencia de Dios, de la vida eterna después de esta vida. Let me just show you this last verse. I love this. I think this is so great, so beautiful. Este pasaje me this encanta. is Paul writing in Galatians 4. En Gálatas 4, 4 al 7. It says, but when the set time had come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption as sons. Because you are his sons, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are his child, God has made you also an heir. Dice Gálatas 4, 4 al 7, pero cuando se cumplió el plazo, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a Jesús, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados, ¿qué? Como hijos de Dios. Y continúa el pasaje. Sorry. Ustedes ya son, ¿qué cosa? Hijos, los que estamos en Cristo, si te has arrepentido de tus pecados, si has creído en la salvación que Dios te ofrece a través de Jesús, ya eres hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, ¿qué esperas para hacer esa decisión de arrepentirte y decirle, Señor, quiero ser tu hijo, tu hija? Dice que Dios ha enviado a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Dios que fue prometido por el Hijo que enviaría, que clama en nosotros o nos hace clamar que Abba, Padre. La palabra Abba es papito, papito Dios. Así que ya no eres, ¿qué? Esclavo, sino hijo de Dios. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Amén, gloria a Dios. I think this is such a great passage. Creo que es un pasaje precioso. Can we just take a second? Yeah, to praise God, to thank God. Come on, put your hands together. You just went from slave, from oppressed, to a son, to a daughter, to love, to taken in. La Biblia dice que espiritualmente el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y cuando estábamos separados de Dios, éramos enemigos de Dios, merecedores de una eternidad sin Él. Y ahora hemos sido traídos a la vida a través de Cristo y somos hijos e hijas de Dios y estamos en Jesús. There is an inheritance that is waiting. You can't purchase it. You can't earn it. God rewards us simply for our belief in Jesus. Si estamos enfocados en el reino de Dios, como este pasaje nos desafía, vamos a vivir una vida mucho más completa, mucho más plena, con paz, con gozo, sabiendo que somos herederos, que no importa lo que te haya tocado sufrir, eres un hijo, una hija de Dios y hay una herencia de vida eterna, donde dice Apocalipsis que no habrá más llanto, tristeza ni dolor y que Dios mismo limpiará cada lágrima de nuestros ojos. The only way to get an inheritance is through bloodlines, right? La única manera tradicional, la manera tradicional de tener una herencia
es que los abuelos dejan el dinero, la herencia, a los padres, a los hijos. It's not through friendship, it's not through work. You can't earn your way into an inheritance. No puedes ganarte una herencia o nada más porque eres amigo. Tienen que habértela dejado y generalmente es un linaje de padres sobre hijos. People inherit because they are family, not because they're servants in the house. La gente recibe una herencia porque son familia, no porque son siervos en una casa. So I'm here to tell you, because you believe in Jesus, there is a reward for you. There is an inheritance for you. Quiero decirte que si tú eres un hijo, una hija de Dios en Jesucristo, hay una herencia para ti. So all of a sudden, now that we realize this, we begin to think, right? So I'm not living a focused life so I can have an inheritance. I already have an inheritance. So because of that, I'm going to do whatever I can to live my time here on this earth so I can do and live within the will of God as best as I can. Y no vivimos una vida enfocada en Dios solo por conveniencia, decir, pues porque quiero tener vida eterna y no quiero irme al infierno, quiero irme con Dios, sino porque aquellos que ya hemos venido a Cristo tenemos una gratitud tan profunda y sabemos que vivir una vida enfocada en Dios, Él ya nos ha prometido esa herencia, ya es nuestra en Cristo, y por eso nos enfocamos en las cosas eternas, sabiendo que en este mundo solamente estamos de paso y que lo que va a dar plenitud a nuestra vida es una vida enfocada en Dios y en la eternidad. And listen, this is it. It comes down to this. Living a focused life will allow you to walk in your God-given potential. Vivir una vida enfocada te va a permitir vivir dentro del potencial para el cual Dios te formó y Dios te hizo. And if that's something that you want in your life, and we should crave this. This should be the thing that we want most in life, is to fall within His God-given potential, that the purpose, that plan that He has for us. Y si es algo que tú quieres vivir, ¿cuántos de nosotros queremos cumplir el propósito de nuestra existencia, alcanzar nuestro potencial? ¿Sabes? El potencial es, ¿cuántos atletas hay que podrían haber estado en las grandes ligas y por flojera, por pereza, por falta de disciplina, se quedaron en una vida improductiva? Dios no quiere que tú y yo vivamos vidas improductivas, sino que vivamos vidas enfocadas en las cosas que importan, porque hay grandes recompensas. So if that's something that you want in your life, you want to have that focus, you want to live an intentional life, then you got to do these three things. You got to live a sincere life, full of integrity, live with reverence, with respect for God, and you have to live for the approval of God and not the approval of men. Entonces, si quieres alcanzar ese potencial, ahí está la receta en Colosenses 3, 22 al 24 para recibir esa herencia y vivir en esa libertad en Dios, que es vivir una vida honesta. Ponte a cuentas con Dios, no vivas una vida de doble cara. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios quiere que seas una persona íntegra, honesta en tu forma de vivir, que vivas con respeto a Dios. Toma en cuenta a Dios en la música que escuchas, la gente que permites que influencie tu corazón o tu mente. Respeta a Dios. Y la tercera cosa es vive con todo tu corazón apasionado para agradar a tu Padre y a tu Dios, que dio su vida en la cruz por ti, que te ama, que te creó, que te formó, que te va a dar vida eterna. Vive para agradarlo a Él y olvídate de querer agradar a la gente a tu alrededor cuando lo que te están diciendo es algo que desagrada a Dios. If you do these three things in your life, you practice them in your life, I am confident, I'm certain that you guys will gain that focus that you're looking for in your life. And because we get that focus, there comes rewards that we can enjoy on earth, here, now, and then rewards of eternal life later when we go, for the rest of eternity. Amén. Si vivimos una vida enfocada en estas tres cosas, una vida íntegra, enfocada en Dios, una vida en la que tenemos reverencia a Dios y una vida en la que buscamos agradar a Dios y no a las personas, te vas a dar cuenta que se va a cumplir lo que Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dijo? Todo lo demás vendrá por añadidura. Deleítate en el Señor y Él te contestará las peticiones de tu corazón. Hay bendiciones en esta vida y en el futuro hay la promesa de vida eterna con el Señor. Let's pray. Vamos a orar.